Y se acercaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Ordenó. Cuando se usa el verbo ordenar en la Biblia, está confiriendo ordenación. No es simplemente dar una orden, sino que con la orden se está impartiendo la debida competencia y autoridad para hacerlo. Esto lo podemos comprobar cuando Moisés ordenó a Josué, cuando dice órdenes, que le está confiriendo la autoridad y la competencia para que haga lo que tiene que hacer. Y en este caso, David le está transfiriendo una competencia y unas demandas que él tiene que hacer. Yo voy por el camino de toda la tierra, y tú harás fuerza y serás Ish. Ish, hombre que ha escalado cierto grado de madurez, es cierto grado de sabiduría, pero sobre todo relacionado con la Torá, la persona que se ha enfocado y tiene claro por delante que está el camino del Señor. Velad, estad firmes en la fidelidad, portaos varonilmente y esforzaos. Y tú estarás vigilando el cerco, Mishmeret de Hashem tu Dios, para andar dentro de sus caminos, para vigilar sus promesas, Jukot, sus mandamientos, Mitzvot y sus procedimientos, Mishpatim. Y sus testimonios, Eduyot, como está escrito en la Torá de Moisés. En razón de esto, tú tendrás discernimiento en todo lo que tú vas a hacer y todo donde te vas a dirigir. La Mishmeret, el acompañamiento que hacía la vigilancia para el tabernáculo, para el campamento, otra para entrar a ser parte del pueblo. Este acompañamiento que Dios ha diseñado está compuesto por Jukot, que son las normas, Mitzvot, que son los mandamientos. Están compuestos por los Mishpatim, que son los procedimientos, y los Eduyot, que son los testimonios. Los Mitzvot son las competencias. David ordenó a Salomón las competencias, aptitudes, capacidades para hacer algo y recordar las promesas. Estas capacidades que Dios ha puesto allí tiene todos seres fundamentales. Uno que son los procedimientos específicos que Dios ha dictado que se tiene que hacer, y otra cosa son los testimonios de la Escritura. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En razón de esto, tú tendrás discernimiento en todo lo que tú vas a hacer y todo donde te vas a dirigir. Por eso el rey Salomón, al final del libro Eclesiastés, termina diciendo: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él fue rey, disfrutó, hizo y deshizo, y al final dijo que su padre tenía razón. Fíate de Hashem de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia lógica. Nuestros pensamientos no empiezan siendo los de Dios. Tenemos que tener presente las promesas de Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En razón de sus promesas y de sus testimonios es que su palabra estará en pie. Para que esté en pie la palabra de Hashem, me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de todo su pescuezo, dice, no faltará, y no será cortado de ti varón en el trono de Israel. Solo dentro de ese marco llamado Mishmeret, que es el cerco de Dios, ha dispuesto para que su palabra permanezca en pie para ti como Él ha ordenado. Si tú estás dentro del cerco del Mishmeret, la palabra se mantiene en pie. Si te sales del cerco, la palabra no va a estar en pie. Si haces lo que Dios dijo que no se debe hacer. Dios lo que quiere es que pensemos corporativamente, no en nosotros solamente.
Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasá, hijo de Jetar, a los cuales él mató, derramando el tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el tabalarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Joab ben Tzuruyat, Joán, hijo de Sarvia, era primo del rey David, hijo de una hermana de él. A nivel militar, a nivel de organización, era el jefe del ejército de Israel. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Sheol en paz. Sheol es el sepulcro. Nadie va al infierno sin haber tenido primero juicio con el Mesías, que va a ser en su segunda venida. Por eso nadie puede irse al cielo o al infierno. Tendría que haber ocurrido el juicio del Señor, y eso no ha ocurrido todavía. Mas a los hijos de Barzilai, Galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Hashem diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Sheol. Resumen de la historia. Primero que todo, habíamos dicho que este señor Joab ben Tzuruyat, general del ejército de David, que era su primo, resulta que para entender qué está ocurriendo aquí, vamos a ver en 2 de Samuel 3:14 en adelante. Abner era jefe del ejército del rey Shaul. Recuerden que todavía había una resaca por el tema de que Shaul estaba enfrentado. Entonces Abner viene a ser el ejército y se está asociando con el rey David. David es el rey, eso no tiene discusión, y evidentemente este es un varón más experimentado, con mucha más carrera, y resulta que este señor Joab, el primo del rey David, vino y lo mató. Porque resulta que dentro de esas contiendas que habían habido, Abner había matado a un hermano de Joab, y este Joab quedó lleno de rencor y juró que se las iba a pagar, y pasaron los años. Pasó el tiempo y efectivamente apenas tuvo la oportunidad y vio a Abner ya estaba acercándose en diálogo con el rey David y dijo, este me va a desbancar porque tiene más experiencia que yo, mejor lo quito del camino, y lo mató. Mató a Abner, lo quitó del camino, pero su interés era el puesto, y segundo viene a continuación. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Él la tuvo fácil, porque Urías era uno de los más representativos generales del ejército de David, y como venía David con un problema con él, le ha sabido mandar la carta al personaje más adecuado. Ya hay 2 muertos por manos de Joab, y luego se va cerrando el cerco, viene desde más lejos, y luego el tercer muerto, el hijo del rey David, Absalón, porque resulta que Absalón se había ensoberbecido, quería asumir el reinado, entonces había un conflicto ahí. 2 de Samuel 18 del 1 al 14. Aquí ya se hizo manifiesto las intenciones de este señor, pero si tú revisas con calma el capítulo 15 y 16, te vas a dar cuenta que cuando David trata de convencer a Absalón se le sube el ego del reino a la cabeza y le dio unas órdenes a Joab que venga. Y él no fue, y él le había mandado a decir 3 veces y no quiso venir.
Entonces aquí hay una insurrección. Pasó como aquel que guardó otra vez rencor contra Absalón, como ¿quién se cree que va a venir a mandarme a mí? Y quitó a Absalón del camino, lo mató. Y por último, resulta que para más recarga de su egolatría viene David, y en vez de designar a él como jefe general, viene el rey David y nombró a otro que fue Amasá, y también lo mató a Amasá. Entonces iba detrás de David, empieza con el más lejano, va a la mitad hasta que le tocaba a David. Aquí, más de ser un conflicto familiar, lo que no debemos de perder de vista, y que estás de acuerdo a lo que dice la Parashá, es la preservación del linaje de David, que es una promesa. Porque es una promesa de Dios, que de la descendencia de Judá y de la casa de David iba a venir el Mesías. Así que por eso es tan severa la orden que le está dando aquí David a su hijo Salomón. No vayas a pensar que esto es una venganza personal o que estoy guardando rencor con este muchacho, porque me ha matado 4 generales ya. Lo que pasa es que este señor, lo que viene de su corazón, sabiendo de su ego que está preso de Satanás, pero que viene a hacer, es que si no me puede matar a mí, pero me voy a morir. Y lo que va a venir es atrás de ti. Si tú lo dejas vivo, va a ser la manera de insistir por cualquier otro lado para quitarte del medio. Y si él llega a quitarte a ti, está en riesgo así que esto es un asunto espiritual. La muerte de este señor que ya se hizo manifiesto, desobedeciendo a la orden del rey al matar a Absalón y a Amasá. Ya está claro que esto es un asunto espiritual. De manera que el rey David ordenó con autoridad y capacidad para decirle a Salomón, quítalo del camino, porque ya es justa su muerte, porque cometió homicidio, y ahí dice derramó sangre de guerra estando en paz. Mató con lascivia a su hijo, y en la escritura te dice, no matarás. Pero ese matar significa cometer un homicidio sin haber medido un juicio, y ese es un mandamiento de la Torá, de no quitar la vida a nadie sin haber mediado un juicio. Tendría que haber esperado que los jueces juzgaran a Absalón y decretaran su muerte, y esperar a que el rey diera la orden, así que nada más que por mandamiento de la Torá ya tendría su muerte ganada. Entonces, aquí en comparación con lo que estamos viendo en Génesis, que Jacob llamó a José, le da unas instrucciones precisas, y cuando José muere, también le da unas instrucciones precisas a sus hermanos y a toda su descendencia. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Lo que nos enseña es, no se queden en Egipto, no pueden quedarse allí. Egipto representa el mundo en todas sus expresiones de pecado. Palabra va a estar para ti cuando estés adentro. Ya no tienes que ver con el mundo. Por eso te dice la Escritura, no te unas en yugo desigual con un incrédulo, porque eso es anclarse a Egipto. Eso es tener una razón para entrar en contacto con Egipto. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque la vanagloria del mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso nos conecta con lo que estamos hablando, que la palabra estará en pie cuando tú estés dentro del cerco, de manera que Dios no tiene necesidad de mandarte maldiciones ni castigos. Basta con que Dios se retire y el mundo funcione como sabe funcionar para que a ti te pasen las cosas, porque Él no tiene necesidad, porque en Él no habita el mal.
Dios no tiene un corazón para hacer daño, simplemente se retira y el mundo es como es. El mundo es caótico, desordenado, agresivo, violento. Es como un animal irracional, nacidos para presa y destrucción. Entonces Dios te está diciendo, guárdate del mundo. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fidelidad y fueron traspasados de muchos dolores. Nosotros tenemos que tener pendiente que nuestra primera misión como hijos, como siervos de Dios, como varones, mujeres de Dios, es ser luz a las naciones. Id a las naciones y hagan discípulos. Para que tú estés competente a ir a las naciones a hacer discípulos, tienes que estudiar. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que obtiene entendimiento, porque su provecho es mayor que el de la plata y su resultado es mejor que el oro fino. Es más valiosa que las perlas, nada de lo que desees podrá compararse con ella. Abundancia de días hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y en todas sus sendas hay paz. Es árbol de la vida a los que en ella echan mano, bienaventurados los que la retienen. Hashem fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con entendimiento. Con su conocimiento fueron divididos los océanos y los cielos destilan rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la iniciativa y la prudencia. Y serán vida para tu pescuezo y gracia para tu cuello. Entonces andarás confiadamente por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, más bien te acostarás y tu sueño será dulce. No tendrás temor del espanto repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue. Porque Hashem será tu confianza, y Él guardará tu pie de caer en la trampa.